Mi novia de 5 años se acostó con su nuevo novio en mi cama, en nuestra casa, mientras yo le daba espacio. No sé muy bien cómo empezar esto, pero necesito sacarlo de mi cabeza porque siento que me está consumiendo. Mi novia, mujer de 23 años, y yo, hombre de 24 años, llevábamos 5 años juntos. No éramos una pareja perfecta, pero tampoco era una relación caótica o llena de problemas. Teníamos nuestras discusiones normales, pero en general todo era estable. Vivíamos juntos, teníamos una casa, mascotas, una vida que, hasta hace poco, yo creía que iba en serio hacia algo más. Hace aproximadamente un mes empecé a notar que algo en ella cambió. No fue algo drástico al inicio, más bien detalles pequeños que con el tiempo empezaron a acumularse. Contestaba menos los mensajes, se mostraba distante cuando estábamos juntos y cada vez pasaba más tiempo fuera de casa, casi siempre por trabajo o porque estaba cansada. Cuando le preguntaba, siempre tenía una respuesta lista, y aunque algo no me cuadraba del todo, decidí confiar en ella porque nunca quise convertirme en alguien paranoico o controlador. Unas semanas después, de la nada, me dijo que necesitaba espacio, que no estaba segura de lo que sentía, que estaba confundida y que necesitaba tiempo para pensar sobre la relación. En ese momento no mencionó a nadie más. No hubo una tercera persona en su versión de la historia, solo dudas y distancia. Yo, aunque me dolió, intenté entenderla. Después de tantos años juntos, pensé que lo mínimo que podía hacer era respetar eso. Lo que no sabía en ese momento era que ya estaba viendo a alguien más, y que llevaba al menos un mes con esa persona. Me enteré después, y no por ella. No fue una confesión ni un acto de honestidad, fue algo que descubrí por mi cuenta. Cuando lo confirmé, sentí como si todo lo que habíamos construido se viniera abajo de golpe. Aún así, traté de mantener la calma. No grité, no hice una escena, no reaccioné como probablemente muchos esperarían. Simplemente le dije que si eso era lo que quería, no tenía otra opción más que aceptarlo y dejarla ir. Lo único que le pedí fue algo que, en mi cabeza, era completamente razonable, que no lo llevara a nuestra casa. Ese lugar significaba demasiado para mí. Era el espacio que construimos juntos, donde estaban nuestros recuerdos, nuestras cosas, nuestra vida. Le dije que podía hacer lo que quisiera con su nueva relación, pero que por favor respetara ese límite al menos hasta que resolviéramos qué iba a pasar con la casa, ya fuera venderla o que ella me comprara mi parte. Aceptó, o al menos eso me hizo creer. Decidí salir de la casa unos días para darle espacio. Parte de mí todavía pensaba que quizá esto era una crisis momentánea y que, si le daba tiempo, podía aclarar lo que sentía. Porque incluso después de todo, ella seguía diciendo cosas como que tal vez podríamos volver, que no cerraba completamente la puerta, que solo necesitaba pensar. Y sí, ahora lo veo y suena ingenuo, pero en ese momento me aferré a esa posibilidad. El viernes pasado todo terminó de romperse. No voy a entrar en detalles de cómo me enteré, pero no fue una sospecha, fue algo completamente claro. Ella llevó a ese tipo a la casa. Y no solo eso, tuvieron relaciones ahí, en mi cama. En la misma cama donde dormimos durante años, donde compartimos momentos importantes, donde hablábamos de planes a futuro que ahora se sienten completamente vacíos. Cuando la confronté, no hubo una reacción que se sintiera genuina. No hubo una disculpa real ni un reconocimiento del daño que eso implicaba. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera, que había cruzado un límite que no tenía regreso y que si alguien debía quedarse en la casa era yo. Ella se negó, diciendo que yo no podía obligarla a irse. El domingo intenté volver a la casa con la idea de recuperar al menos un poco de estabilidad, pero fue imposible. Tuve que cambiar las sábanas, limpiar, vaciar el bote de basura donde habían tirado los condones. Cada cosa que hacía me recordaba lo que había pasado ahí. Aún así, intenté quedarme. Intenté actuar como si pudiera manejarlo. Antes de acostarme, ella me dijo algo que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Me preguntó si estaba seguro de querer dormir en esa cama, la misma donde había estado con él el día anterior. No lo dijo gritando ni enojada, lo dijo casi con normalidad, como si no entendiera lo que eso significaba. En ese momento sentí que algo dentro de mí simplemente se rompió. Ya no tenía energía para discutir ni para pelear. No era tristeza intensa ni enojo, era una sensación de vacío, como si todo el desgaste de los últimos días finalmente me hubiera alcanzado. Actualización 1. Después de eso, ya no tenía sentido seguir fingiendo que todo podía arreglarse solo. Sabía que tenía que hablar con ella, pero honestamente, no estaba preparado para lo que esa conversación iba a hacer conmigo. Terminamos sentándonos a hablar ese mismo día. Lo que pensé que sería una discusión directa se convirtió en algo que duró casi 4 horas. 4 horas donde pasé de intentar poner límites, a simplemente, rendirme. Al inicio traté de mantenerme firme. Le dije que lo que había hecho no era solo una falta de respeto, sino algo que rompía completamente cualquier posibilidad de reconstruir la confianza. Le recordé el acuerdo que habíamos hecho sobre la casa, y cómo lo había ignorado como si no significara nada. Ella no lo negó, pero tampoco asumió realmente la responsabilidad. En lugar de eso, empezó a cambiar el enfoque de la conversación. Primero fue algo sutil. Empezó a decir que todo esto había pasado porque llevaba tiempo sintiéndose confundida, que no se sentía escuchada en la relación, que había cosas que yo nunca entendí. No lo decía como un ataque directo, sino como una especie de explicación emocional que,
Poco a poco, me hizo empezar a cuestionarme si yo también tenía parte de la culpa en todo esto. Luego vino lo más fuerte. Me dijo que no había planeado que las cosas sucedieran así, que simplemente pasaron, que no esperaba conectar con alguien más de esa forma, que no era algo que buscara, pero que tampoco podía ignorar lo que sentía ahora. Mientras hablaba, no parecía alguien arrepentido, sino alguien tratando de justificar sus decisiones sin sentirse realmente culpable por ellas. En algún punto de la conversación, empezó a mezclar mensajes completamente contradictorios. Por un lado, hablaba de su nueva relación como algo real, como algo que quería explorar. Pero por otro, seguía diciendo que yo era importante para ella, que lo que teníamos no se borraba de la noche a la mañana, que todavía veía una posibilidad entre nosotros. Eso fue lo que más me descolocó, porque no estaba perdiéndola del todo, pero tampoco la tenía. Era como si me mantuviera en una especie de limbo donde yo seguía siendo una opción, pero no una prioridad. Cada vez que intentaba tomar una postura más firme, ella encontraba la manera de suavizarlo. Si yo decía que esto ya no tenía arreglo, ella respondía que no fuera tan extremo, que las relaciones pasan por momentos difíciles. Si yo decía que lo mejor era separarnos definitivamente, ella decía que estaba tomando decisiones impulsivas, que necesitábamos tiempo para procesar todo. En algún momento, incluso empezó a llorar. No fue un llanto exagerado, pero sí lo suficiente como para cambiar completamente el tono de la conversación. Me dijo que todo esto también estaba siendo difícil para ella, que sentía que estaba perdiendo algo importante, que no quería hacerme daño pero que tampoco sabía que era lo correcto. Y ahí fue donde empecé a ceder. Porque en medio de todo el dolor que yo estaba sintiendo, verla así me hizo bajar la guardia. Empecé a dudar de mi enojo, de mis límites, de lo que yo mismo había dicho minutos antes. Pasé de exigir respeto, a intentar entenderla otra vez. La conversación siguió avanzando y, sin darme cuenta, ya no estaba defendiendo mi postura. Estaba negociando. Luego, ni siquiera eso. Estaba renunciando. Terminamos hablando de la casa. Yo había llegado a esa conversación con la idea de que, como mínimo, eso debía resolverse de forma justa. Pero para ese punto ya estaba completamente agotado mentalmente. Ella empezó a decir que mudarse sería complicado, que no tenía a dónde ir de inmediato, que todo estaba siendo demasiado para procesarlo al mismo tiempo. Y yo, en lugar de mantenerme firme, simplemente dije que podía quedarse. Luego vino el tema de nuestras mascotas. El perro, los gatos, cosas que siempre consideré parte de ambos. Pero otra vez, la conversación giró hacia lo difícil que sería para ella separarse de ellos en ese momento, y sin pensarlo demasiado, también cedí en eso. Para cuando la conversación terminó, prácticamente le había dejado todo. La casa, los animales, la mayoría de las cosas que habíamos construido juntos. Y lo peor es que en ese momento ni siquiera sentí que estaba tomando una decisión consciente. Era más como si ya no tuviera energía para seguir peleando por nada. Solo quería que terminara. Solo quería salir de ahí. Pero lo que más me marcó fue lo último que me dijo, justo cuando ya todo estaba resuelto. Me dijo que sentía que estaba perdiendo a alguien increíble, que lo nuestro no había sido cualquier cosa, que todavía creía que había una posibilidad para nosotros en el futuro, y que no debería rendirme tan fácil, que si de verdad me importaba, debía seguir luchando por la relación. Después de todo lo que había pasado, después de lo que hizo en esa misma casa, en esa misma cama, todavía me estaba diciendo que peleara por ella. No supe qué responder. Creo que en ese momento fue cuando entendí, aunque no lo aceptara del todo, que nada de esto tenía sentido. Actualización 2. Gracias a todos por sus comentarios. No esperaba tanta respuesta, pero honestamente me ayudó más de lo que pensé. Leer experiencias de otras personas y ver las cosas desde fuera me hizo darme cuenta de muchas cosas que, estando dentro de la situación, simplemente no veía. Ayer tuve mi primera sesión de terapia. No voy a mentir, llegué bastante hecho polvo, pero terminó siendo mejor de lo que esperaba. No solucionó nada de golpe, obviamente, pero por primera vez en días sentí que tenía un espacio donde podía ordenar todo lo que traigo en la cabeza. Salí con la sensación de que, aunque ahora mismo estoy muy mal, no me voy a quedar así para siempre. Tengo ganas de la siguiente sesión, y sobre todo, de empezar a recuperar un poco de la confianza que siento que perdí en todo esto. También estuve leyendo varios comentarios sobre la situación legal, y muchos coincidían en lo mismo. Lo que pasó en esa conversación no significa que ya haya perdido todo. Y tienen razón. Todo lo que cedí fue en un momento donde estaba completamente saturado emocionalmente, pero nada de eso está formalizado. En mi país no existe algo como abandonar la propiedad por decirlo en una discusión. Así que, al menos por ahora, no hay ninguna decisión definitiva tomada. Eso me quitó un peso enorme de encima. Por ahora decidí no volver a la casa. Parte de mí quisiera hacerlo, reclamar lo que es mío y enfrentar la situación directamente, pero siendo realista, sé que eso solo escalaría todo a una guerra abierta. Y en el estado en el que estoy ahora mismo, no es algo que me convenga. Curiosamente, y esto es algo que me cuesta incluso escribir, estamos en buenos términos, al menos superficialmente. Y sé cómo suena eso después de todo lo que conté. No es que haya perdonado nada, ni mucho menos. Sigo pensando que lo que hizo fue asqueroso, y siendo honesto, hay momentos en los que la odio por ello. Pero también he empezado a notar algo. Cuando ella no siente que está perdiendo algo,
cuando no hay conflicto directo o presión, su actitud cambia completamente. Es más calmada, más razonable, incluso hasta parece la persona que yo creía que era durante todos estos años. Eso, lejos de tranquilizarme, me pone peor, porque me hace darme cuenta de que no es que no pudiera actuar mejor, es que simplemente no le importó hacerlo cuando realmente importaba. No quiero sonar exagerado, pero cada vez estoy más convencido de que tiene rasgos muy claros de manipulación emocional. No sé si llamarlo narcisismo o algo más, no soy experto, pero sí sé que la forma en la que manejó toda esta situación no es normal. Aún así, por ahora prefiero mantener la calma y que todo sea lo más llevadero posible mientras resolvemos lo práctico. Prefiero tratar con una versión tranquila de ella que entrar en conflicto directo con alguien que ya demostró hasta dónde es capaz de llegar. Mañana tengo una cena en casa de una amiga que es notaria. Me ofreció ayudarme a revisar la situación de la casa y ver los posibles escenarios. Venderla, dividir, que uno compre la parte del otro, cosas que honestamente yo no había ni siquiera pensado bien hasta ahora. Necesito tener claridad en eso antes de tomar cualquier decisión. Pasado mañana tengo una reunión con mi ex. Ese es el punto que más me tiene pensando. Mi idea es bastante simple en teoría. Quiero entender qué es lo que realmente quiere hacer. Si su intención es quedarse con la casa, si planea irse, si está pensando a largo plazo o simplemente está actuando sobre la marcha como lo ha hecho hasta ahora. Dependiendo de lo que diga, podré tener una idea más clara de hacia dónde va todo esto. También me recomendaron una abogada local, y definitivamente voy a contactarla antes de firmar cualquier cosa si no logramos llegar a un acuerdo razonable. Después de todo lo que ha pasado, ya no puedo dar nada por hecho ni confiar en acuerdos verbales. Hay algo más que no estoy seguro si es buena idea, pero siento que necesito hacerlo. Quiero preguntarle directamente por qué, no en plan de discutir ni de buscar culpables, sino entender qué pasó por su cabeza para tomar ese camino. Parte de mí cree que si muestra algún tipo de remordimiento, aunque sea mínimo, me ayudaría a cerrar esto más rápido. A sentir que al menos lo que tuvimos significó algo también para ella. Pero otra parte de mí ya sospecha que no voy a encontrar eso. Y tal vez eso sea lo que realmente necesito para soltar por completo. En fin, otra vez gracias a todos. No le desearía algo así ni a alguien que me caiga mal. Ahora mismo me siento como alguien que dejó que lo pisaran, pero al menos ya soy consciente de ello. Y creo que eso es el primer paso para dejar de serlo. Actualización final. Volví a verla 2 días después, tal como había planeado. Para ese punto ya no estaba en el mismo estado en el que escribí mi primer post. No voy a decir que estaba bien, porque no lo estaba, pero al menos ya no me sentía completamente arrastrado por todo. La terapia, hablar con mi amiga notaria y leer tantos comentarios me ayudaron a poner los pies un poco en la tierra. Ya no iba a esa conversación buscando respuestas emocionales, ni mucho menos una reconciliación. Iba a resolver lo que tenía que resolverse. Nos sentamos en la sala de la casa. La misma casa que todavía me costaba ver como algo neutral. Ella actuaba como si todo fuera relativamente normal, incluso tranquila. Esa actitud me chocó más de lo que esperaba, porque contrastaba demasiado con todo lo que había pasado. Al principio la conversación fue práctica. Le pregunté directamente qué quería hacer con la casa. Si pensaba quedarse, si tenía forma de comprar mi parte o si prefería venderla. Intenté mantener el tono lo más neutral posible, sin entrar en nada personal. Ella empezó diciendo que le gustaría quedarse, que sentía que era su espacio y que mudarse ahora sería complicado. Nada nuevo. Pero cuando le pregunté si realmente podía permitirse comprar mi parte, empezó a dudar. No tenía un plan claro, solo la idea de que ya vería cómo resolverlo. Ahí fue cuando, por primera vez en toda esta situación, no cedí. Le dije que eso no era suficiente, que ya no íbamos a manejar esto con suposiciones ni con ver qué pasa. Que necesitábamos algo concreto. O me compraba mi parte en un plazo definido, o poníamos la casa en venta. No había una tercera opción. Se notó el cambio en su cara. Por primera vez en toda la conversación dejó de estar completamente cómoda. Intentó suavizarlo, diciendo que estaba siendo muy frío, que después de todo lo que habíamos vivido juntos esperaba un poco más de comprensión. Pero esta vez no funcionó. Le dije que comprensión fue lo que le di cuando me pidió espacio, cuando descubrí que estaba con alguien más, incluso cuando ignoró el único límite que le pedí. Que esto ya no iba de emociones, iba de decisiones. A partir de ahí la conversación empezó a tensarse. Y fue entonces cuando sacó lo que, supongo, llevaba guardando. Empezó a atacar. Primero de forma indirecta, insinuando que yo no había sido suficiente en la relación, que por eso había terminado buscando algo más. Luego fue más directa. Empezó a mencionar detalles de esa noche, de lo que hizo con él en la casa, en la cama, con una frialdad que me dejó helado. No lo dijo como confesión. Lo dijo como arma. Como si quisiera asegurarse de que cada palabra me afectara. En otro momento, eso me habría destrozado. Probablemente habría reaccionado, habría perdido el control o me habría hundido otra vez en esa sensación de vacío. Pero no pasó. La escuché, y por primera vez, no sentí ganas de discutir ni de defenderme. Sentí claridad, porque todo lo que estaba diciendo, la forma en la que lo decía, solo confirmaba algo que ya empezaba a aceptar. La persona con la que yo creía haber construido esos 5 años, simplemente ya no estaba ahí, o quizá nunca fue exactamente como yo pensaba. Cuando terminó,
esperando alguna reacción de mi parte. Lo único que hice fue decirle que ya no tenía sentido seguir hablando de eso, que si necesitaba usar ese tipo de cosas para intentar hacerme daño, eso decía más de ella que de mí. Eso fue lo que realmente la descolocó, porque no hubo reacción emocional, no hubo enojo, no hubo dolor visible, solo distancia. A partir de ahí, volví a lo práctico. Le repetí las opciones sobre la casa y le dejé claro que, si no podíamos llegar a un acuerdo rápido, iba a proceder por la vía legal. Ya había hablado con una abogada y no iba a firmar ni aceptar nada sin asesorarme bien. Intentó volver a cambiar el tono, a algo más emocional, diciendo que no quería que termináramos así, que no le gustaba verme tan distante, que sentía que estaba perdiendo a alguien importante. Pero esta vez ya no tuvo efecto. Le dije que esa decisión no la estaba tomando yo en ese momento, que esa decisión la había tomado ella mucho antes, y que esto solo era la consecuencia. La conversación terminó poco después. No hubo cierre bonito, no hubo reconciliación, no hubo nada de eso. Y, por primera vez, eso no me importó. En los días siguientes avancé con todo lo necesario. Contacté a la abogada, revisé mi situación y empecé a mover las cosas como debían hacerse desde el principio. Ya no desde el impulso, ni desde el dolor, sino desde la lógica. Al final, no pudo sostener su postura. No tenía cómo quedarse con la casa ni cómo defender una posición que no estaba respaldada por nada formal. Poco a poco, fue cediendo. No por voluntad, sino porque no tenía otra opción. Terminamos llegando a un acuerdo donde cada quien recupera lo que le corresponde. La casa se va a vender. Y yo me quedo con mi parte. También recuperé varias cosas que en ese momento había dejado ir sin pensar. No todo, pero sí lo suficiente como para sentir que no salí de esto completamente vacío. Ella, eventualmente, tuvo que irse. Y sí, técnicamente no fue como echarla de un día para otro, pero en la práctica eso fue lo que pasó. Perdió el control que pensaba que tenía sobre la situación. Y yo dejé de ser alguien al que podía mover emocionalmente a su antojo. No voy a mentir, aún duele. Hay días en los que la extraño, en los que pienso en todo lo que pudo haber sido diferente. Pero ya no la veo de la misma manera. Ya no idealizo lo que tuvimos. Ahora lo veo completo. Con lo bueno, sí, pero también con todo lo que ignoré. No sé cuánto tiempo me tomará recuperarme del todo, pero al menos ahora sé que voy en la dirección correcta. Y si algo me queda claro después de todo esto, es que perderla no fue lo peor que me pasó. Lo peor habría sido quedarme.